Mi propia familia me envió un mensaje de texto. Necesitamos distanciarnos de ti. Por favor, deje de contactarnos por completo. Sin llamada, sin pausa para respirar. Solo una frase fría iluminando mi pantalla como una bengala de advertencia. Me quedé allí en mi pequeño apartamento, el silencio más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Y en lugar de rogar, en lugar de romper, escribí la línea más tranquila que he escrito. No tenían ni idea de lo que les costaría ese momento. Antes de contarte el resto, pulsa me gusta y suelta tu ciudad para saber quién está escuchando al otro lado de este lío. Mi nombre es Maeve Whitlock, y durante la mayor parte de mi vida, he sido el tipo de persona a la que la gente le entrega problemas, como abrigos de repuesto, en silencio, automáticamente, sin preguntar si podía llevar el peso. Trabajo en nómina en un centro médico aquí en la ciudad, un trabajo construido sobre el orden y la precisión. Dos cosas a las que me he aferrado durante años. Mi apartamento refleja esa iluminación suave, mostradores limpios, recibos archivados por color en un cajón que se pega un poco cuando está húmedo. Nada lujoso, solo estable. Y la estabilidad en mi familia siempre ha significado una cosa que pago. A mi madre, Linda, le encanta decir que la familia ayuda a la familia. Por lo general, lo dice cuando está de pie cerca de la toalla del lavabo en la mano haciendo esa cosa en la que suspira en lugar de terminar sus oraciones. Mi padre Robert prefiere conferencias algo más puntiagudas sobre el deber de lealtad. Como no me crió hasta la sangre de níquel y 10 centavos. Si su voz se aprieta, significa que se espera que cubra cualquier factura que esté flotando en el fondo. Y luego está mi hermana Nora. Ella es 3 años más joven, más ruidosa por toda una vida. Al crecer, siempre supo cómo hacerse el centro de una habitación. Nuevas chaquetas, nuevo cabello, nuevo drama. Ella me llama chica banquera. Mitad broma, mitad arma, totalmente conveniente cuando necesita un depósito de seguridad o una recarga en el pago de su coche. Y cada vez que intentaba decir que no, el coro familiar intervenía: no seas dramático. Sabes que ella no puede hacerlo sola. Sabes que eres el responsable. Incluso la familia extendida jugó. Nuestro chat grupal era un flujo constante de actualizaciones, fotos, memes, quejas, hasta que llegó el dinero. Entonces, de repente, cada voz se agudizó, recordándome cuánto me habían dado mis padres, cuánto Nora merecía un descanso, cómo no debería hacer las cosas incómodas. Nunca importó que no conocieran mi presupuesto o los nudos en los que me hacía cada mes para mantener a todos a flote. En todo este ruido, la única persona que nunca se aprovechó de mí fue mi tío Grant. Dirige un pequeño servicio de mudanzas a través de la ciudad, el tipo de trabajo que te da manos fuertes y una lectura tranquila sobre la gente. Nunca pidió nada, nunca insinuó. Él solo miró. No me di cuenta de lo importante que se volvería eso hasta mucho más tarde. Durante años, me dije a mí mismo que esto era normal. Cada familia tiene roles, y el mío me hizo el que pagó por las emergencias, los déficits, el te devolveré las próximas semanas que nunca llegaron. Me dije a mí mismo que no era personal. Pero cada vez que abría mi aplicación bancaria, cada vez que veía cómo mis propios planes se encogían para que los suyos pudieran crecer, algo pequeño dentro de mí se tensaba. Y luego llegó la noche en que todo se tiró. La noche que llegó ese mensaje, la que se sentía menos como un mensaje y más como una puerta dando por un portazo. Los días previos a ese mensaje se sintieron extraños de una manera para la que no tenía lenguaje en ese momento. Pequeños cambios, pequeños pinchazos, momentos que deberían haberse despegado de mí, pero en cambio se asentaron bajo mi piel como arena. Comenzó con Nora como solía hacer. Se presentó en casa de mis padres con unas etiquetas de abrigo nuevas todavía arrugadas en la tela e inmediatamente comenzó a hablar sobre el apartamento más seguro que estaba mirando al otro lado de la ciudad. Ella no me miró cuando lo dijo. Ella no tenía que hacerlo. Tú cubrirás el depósito, ¿verdad? Preguntó, desplazándose casualmente por la voz de su teléfono como si pidiera comida para llevar. Dije que no. No en voz alta, no enojado, solo un no constante que había practicado en el espejo del baño. Mi madre, Linda, se congeló con un plato en la mano.
Mi padre, Robert, respiró lentamente y decepcionado. Eso fue todo lo que se necesitó. La habitación cambió, el aire cambió, y de repente volví a ser el egoísta. Nora ni siquiera se inmutó. Vamos, chica banquera, dijo, sonriendo como si estuviera en un chiste que no entendí. No es tan profundo. Salí temprano esa noche, me senté en mi coche con la calefacción haciendo tic-tac y me pregunté por qué un límite simple se sentía como un delito. Pero el verdadero golpe llegó 2 días después cuando sonó el teléfono de mi oficina. Respondí con mi voz de trabajo tranquila y profesional recortada solo para escuchar al propietario de mis padres confirmar alegremente la renovación de su acuerdo de depósito automático. Mi acuerdo de depósito. Me dio las gracias por revertir un cargo por retraso. Un cargo por retraso que no sabía que existía. Luego continuó hablando, mencionando cómo mis padres le habían dado mi correo electrónico de trabajo y aparentemente mi horario para que pudiera comunicarse conmigo en un buen momento. Recuerdo mirar fijamente la pared frente a mi escritorio, el arte barato del lienzo se difuminaba mientras el calor se arrastraba por mi cuello. No solo habían usado mi dinero. Me abrieron la puerta a mi vida profesional, me entregaron información personal, como favores de fiesta. La privacidad no era algo que hubiera asumido que tenía que proteger de mi propia familia. Pero de repente, no estaba seguro de tener nada. Esa noche, conduje directamente a su complejo de apartamentos. El pasillo olía a solución de limpieza y sobras para llevar. Los senté a mis padres en el sofá caído que le había comprado a Nora, apoyado en la puerta y dije las palabras que me había tragado durante años. Merezco saber por qué estoy pagando. La cara de mi madre se endureció. Nos sentimos atacados. Mi padre se cruzó de brazos. Toma ese tono con tus compañeros de trabajo, no con nosotros. Nora se rió desde el pasillo. Deberíamos darte propina ahora o más tarde. No fue una pelea. Ni siquiera era ruidoso. Fue peor la crueldad casual entregada con la facilidad de la memoria muscular. Me fui sin terminar mi frase. A la tarde siguiente, apareció la notificación del chat grupal. El mensaje que lo cambió todo. Necesitamos distanciarnos de ti. Por favor, deje de contactarnos por completo. Algo en mí no se rompió. Hizo clic en su lugar permanentemente. Los minutos después de ese mensaje se sintió suspendido, como si el aire se espesara solo para mantenerme quieto el tiempo suficiente para entender lo que había sucedido. Mi familia no pidió espacio. Declararon un exiliado. Sin discusión, sin confusión, un veredicto, y casi al instante su silencio se inundó en un brillante eco final. Me senté en el borde de mi cama, mirando el mensaje hasta que mi pantalla se atenuó. Sin ira, solo un frío, una claridad que nunca había sentido antes. Si esta fuera la distancia que querían, podría honrarla por completo. 1 hora después, mi teléfono sonó con un nombre que no esperaba, tío Grant. Nunca llamó a menos que hubiera una razón. Cuando recogí, su voz era firme, cuidadosa. Estoy en casa de tus padres, dijo. Me pidieron que ayudara a empacar. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Empacar qué? Todo, dijo en voz baja. Ropa, platos, fotos. Se están mudando. Cerré los ojos. Por supuesto que lo eran. No solo estaban cortando el contacto. Se estaban desarraigando físicamente, desapareciendo sin dejar rastro, dejándome atrás como un proyecto de ley que ya no querían. Grant dudó antes de añadir, me aseguraré de que se devuelva cualquier cosa con tu nombre. No te preocupes. Él no tomó partido. Él solo trató la verdad. Y esa verdad, el de pie en su sala de estar encajonando sus vidas, golpeó más fuerte que el texto en sí. Después de la llamada, abrí el cajón de recibos codificados por colores que había guardado durante años. Alquiler, servicios públicos, transporte, facturas médicas, suscripciones, comestibles, todos los hilos invisibles que había usado para unir sus vidas mes tras mes. Me había dicho a mí mismo que guardé los registros por mi propia cordura.
pero en ese momento, se sintieron como un mapa. Un registro de cada lugar en el que me había abandonado para mantenerlos a flote. Extende los recibos por el suelo. Verde para la vivienda, amarillo para los servicios públicos, azul para el transporte, rojo para lo médico, púrpura para todo lo misceláneo que nunca recordaron que pagué. Las categorías se curvaron en los bordes como si también estuvieran cansadas. Me senté allí sobre las rodillas de madera dura, me detuve, y por primera vez me dejé verlo claramente. Esto no fue apoyo. Esto no fue amor. Esto era dependencia disfrazada de deber, y me había convertido en la infraestructura que sostenía una casa que nunca tenía espacio para mí. El pensamiento no me rompió. Me liberó. Esa noche, Elías vino. No llamó fuerte, solo tocó una vez y se dejó entrar como lo hace alguien cuando le importa lo suficiente como para ser amable. Te enviaron un mensaje de texto, dijo suavemente. No es una pregunta. Podía leerlo en mi cara. Le deslicé el teléfono. Escaneó el mensaje, con la mandíbula tensa pero los ojos suaves. No te mereces esto, dijo. No lloré. No me derrumbé. Simplemente exhalé como si alguien finalmente aflojara una correa alrededor de mi pecho. He terminado, dije. Elías se sentó a mi lado en el suelo entre las pilas de recibos. Entonces empecemos con una cosa, dijo. Muéstrame lo que has estado cargando. Le entregué la primera pila de vivienda verde. Los miró lentamente como si pasara las páginas en una historia que finalmente explicó el final. A la mañana siguiente, entré en el doctor la oficina de Priya y le contó todo. El texto, el embalaje, los años. Ella escuchó, asintió y finalmente dijo, Mabe, terminar un enredo financiero no es abandono. Es autoconservación. Esa frase era el permiso que no sabía que había estado esperando. Para cuando salí de su oficina, mi mente estaba firme. Mis manos no temblaban. Sabía exactamente lo que tenía que pasar a continuación. El siguiente mensaje que le enviaría a mi familia no sería emocional. Sería fáctico, definitivo y construido completamente sobre la verdad que me habían obligado a llevar solo. No envié nada esa noche. Dormí con mi teléfono en silencio boca abajo de la forma en que lo haces cuando finalmente terminas de dejar que dirija tu vida. Pero a la mañana siguiente, cuando lo di la vuelta, el chat grupal era una tormenta, los mensajes perdidos se acumulan como fichas de dominó caídas. Nora lo había empezado. Por supuesto, ella tenía. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Mamá dijo, estás siendo dramático otra vez. Entonces está bien, lo haremos todo sin ti. Si querían cortarme, ¿por qué exigían que respondiera? Me desplacé hacia atrás al mensaje original. Necesitamos distanciarnos de ti. Por favor, deje de contactarnos por completo. Todavía se sentía irreal, limpio y afilado como un corte de papel. Pero ahora tenía algo que no tenían claro. Caminé hacia mi pequeña mesa de cocina, coloqué las pilas codificadas por colores de la noche anterior y tomé fotos, una para cada categoría: vivienda, servicios públicos, suscripciones de transporte médico, pruebas misceláneas de 7 años de ser la fundación silenciosa de la familia. Mis dedos no temblaron. Solían. No lo hicieron ahora. Luego abrí el chat grupal familiar. Mi mensaje llegó como un solo bloque de precisión silenciosa. Estoy honrando tu solicitud de distancia. Aquí hay un resumen de los pagos que he estado haciendo en su nombre. Todos estos terminarán en las fechas marcadas con un círculo. Por favor, transfiera los contratos de arrendamiento y las cuentas a su propio nombre dentro de los próximos 30 días. Adjunté las fotos una por una. Enviar. 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 Y luego añadí la línea que sabía que finalmente haría que dejaran de fingir que no entendían lo que había contribuido. Por supuesto, cancelaré mis depósitos directos a primera hora. Durante 2 minutos, silencio.
Me imaginé sus pantallas iluminando sus ojos, lanzándose a través de números, fechas, totales sobre los que nunca se habían molestado en preguntar. Entonces comenzó el pánico. Mamá. Mabe. ¿Qué se supone que significa esto? El dinero de papá no es lo mismo que la familia. No lo armes, Nora. Estás enfermo. Hiciste esto para humillarnos. La tía Mara intervino. Luego un primo. Luego el cónyuge del primo. Pequeños puntos grises de escritura pululan la pantalla como mosquitos. Mamá otra vez. Quisimos decir distancia de tu actitud, no de ti. Escribí de vuelta. Tu mensaje decía que dejara de contactarte por completo. Lo estoy honrando. Papá envió un párrafo largo. Sin puntuación. Todo furia. Después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías, este es el agradecimiento que recibimos. Confiamos en ti con nuestras facturas porque pensamos que entendías a la familia mejor que esto. No me molesté en responder al viaje de culpa. Lo había escuchado durante años en 100 variaciones. Nora cambió de táctica. No puedo permitirme mudarme ahora mismo. Estaré en una zona peligrosa. ¿Estás contento si me pasa algo? Me quedé mirando el mensaje con la respiración firme. Chantaje emocional, su herramienta favorita. Espero que te mantengas a salvo, escribí. Pero no soy responsable de tu estilo de vida. Silencio. Entonces mamá llamó. Entonces papá. Luego, Nora. Llamada tras llamada. Cada uno sonando en mi pantalla hasta que presioné no molestar. Querían una reacción. No les estaba dando uno. Una hora después, apareció un nuevo mensaje. No en el chat grupal, sino en privado. Concesión. Voy a dejar algunas cajas esta noche. Escribió cosas que te pertenecen. No los abrieron. Hice una pausa. Me pertenece. Cuando llegó esa noche, se paró en mi puerta sosteniendo 3 cajas cuidadosamente apiladas. Su chaqueta está polvorienta por mover muebles. Intentaron apurarme, dijo. Me dijo que no me molestara con nada que no fuera de ellos. Pero vi tu nombre en algunas cosas. Dejó las cajas suavemente. Dentro, toallas de cocina sin abrir, una licuadora todavía en su embalaje, un enrutador que nunca habían instalado. Cosas que había comprado para ellos. Pequeños intentos de hacerles la vida más fácil, dejados a un lado, olvidados, todavía cerrados con cinta adhesiva. Grant me vio tomarlo. Hiciste mucho más por ellos de lo que jamás admitieron. Dijo, no dejes que tuerzan esto. De todos modos, sentí que algo se retorcía en mi pecho. Dolor, creo, no por perderlos, sino por finalmente ver la verdad sin el filtro de obligación. Cuando Grant dejó el grupo, Chad explotó de nuevo. Mamá, ¿cómo pudiste dejar que Grant viera nuestro negocio privado? Papá, nunca te perdonaremos por avergonzarnos así. Nora, espero que estés orgullosa. Lo arruinaste todo. No escribí nada. Puse mi teléfono en el mostrador y me serví un vaso de agua en su lugar. Lo bebí lentamente, deliberadamente, silenciosamente. Pasaron 10 minutos antes de que los mensajes cambiaran de tono. Ir a suplicar tan predecible como las mareas. Mamá, por favor, no hagas esto. Tu padre no está durmiendo. Papá, trabajé toda mi vida. Me debes respeto. Nora, si dejas de pagar el plan telefónico, ¿cómo se supone que voy a llamar al trabajo u obtener ayuda? Respondí solo una vez. Ya no estoy hablando de dinero. Otra pausa. Entonces el patrón familiar de larga data se abrió frente a mí como un huevo caído sobre una baldosa. Nora, de nuevo, no entiendo por qué estás tan fría ahora. Respondí, me dijiste que no me pusiera en contacto contigo. Simplemente estoy haciendo lo que me pediste. Esta vez, nadie respondió.
El silencio se extendió lo suficiente como para escuchar el zumbido de mi refrigerador, el suave golpeteo de los pasos del apartamento encima del mío. Sonidos reales, sonidos presentes, mi propia vida resurgiendo. Pero la paz no duró mucho. A medianoche, el chat grupal se encendió de nuevo. La familia extendida se une ahora. Tía Mara, nunca esperábamos esto de ti, Mabe. Prima Blair, esto es extremo. Podrías haberlo manejado mejor. La familia de otro primo se sacrifica el uno por el otro. ¿Por qué no puedes? No respondí. En su lugar, subí un documento simple. Plantillas de presupuesto, ayuda para inquilinos, recursos, números de contacto para proveedores de servicios públicos, herramientas generales para ayudarlos a ponerse de pie por sí mismos. En la parte inferior, escribí, eres capaz. Siempre lo has sido. No siguió ningún ruido, solo una quietud tan completa que se sintió como salir de una tormenta a un pasillo tranquilo. Alrededor de las 2 de la madrugada, apareció un mensaje final de mamá. Si haces esto, estás muerto para mí. Me quedé mirando la línea durante mucho tiempo. No porque te doliera, sino porque no lo hizo. Siento que te sientas así, escribí y coloqué mi teléfono boca abajo. En la oscuridad de mi apartamento por primera vez en años, sentí algo que me asustó más que su ira. Alivio. Por la mañana, el chat grupal era silencioso y poco natural, resonando en silencio después de días de ruido. Hice café, me senté en mi pequeña mesa de la cocina y, por primera vez en años, no me preparé para una crisis. En cambio, abrí mi portátil y terminé lo que había empezado. Cambié las contraseñas, eliminé mi tarjeta de los servicios compartidos, terminé todos los pagos vinculados a sus nombres. Cada confirmación se sentía como cortar un hilo que había sido envuelto demasiado apretado alrededor de mis costillas. Más tarde esa semana, me senté frente al Dr. Priya y le dije que me sentía más ligera y aterrorizada. Ella sonrió suavemente. La paz puede sentirse peligrosa cuando has vivido en el caos. Elías vino esa noche con comida para llevar y un entendimiento tranquilo. Él no ofreció consejos. Simplemente se sentó a mi lado en las rodillas del sofá, tocando las mías, poniéndome a tierra. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y por una vez, lo creí. En las semanas que siguieron, mi vida no se hizo más ruidosa. Se puso más claro. Caminé sin revisar mi teléfono. Cociné la cena sin esperar a que alguien necesitara algo. Y lentamente, el silencio dejó de sentirse como abandono y comenzó a sentirse como libertad. Aprendí que el amor sin respeto no es amor y los límites no son crueldad, son supervivencia. Si alguna vez has tenido que dar un paso atrás de alguien que te importaba solo para salvarte, comparte tu historia en los comentarios. Y si esto resonó contigo, pulsa suscribirte para no perderte el siguiente.